Benvenuti, caros comparosis. Hoy vamos a locutar sobre el lenguaje. A casi todos nos puede haber pasado que hemos hablado súper claro a alguien y no nos ha entendido. De hecho, se ha confundido el mensaje y además ha acabado en conflicto. ¿Les suena esa situación? La cuestión es que de hecho no hablamos nada claro. Nuestro lenguaje no tiene nada de claro en ningún idioma. Esto le pasa a gente de todo el mundo. Y nosotros, los que hablamos español, nos enorgullecemos de nuestro rico vocabulario. Mas no nos entendemos. Usamos muchas palabras diferentes para la misma cosa, los sinónimos, y palabras iguales para significados diferentes, sin tener en cuenta que el sonido de la voz tiene su propio significado. No puede tener dos. Cargamos las palabras emocionalmente y eso es lo que entendemos de ellas. Esa emoción puede ser distinta entre culturas, familias, personas, una época concreta. Un jodi, un día, una palabra significa tal cosa y le ponemos una carga emocional por un movimiento social y mañana significa otra. Y así van manipulando a las masas. Esto se queda en una curiosidad más si no tenemos en cuenta dos cosas. Que el lenguaje en esta Matrix es usado como programación mental para perpetuar la conciencia de víctima y que por eso no es un lenguaje apto para definir las realidades fundamentales. Vamos a por el primer punto. Lenguaje Bable. Hace 6000 años, tras el último reseteo, nos dieron este falso lenguaje, un lenguaje para mantenernos confundidos, divididos y estupidizados sin saber lo que decimos, convirtiéndonos en bablantes balbuceantes. Este es el origen de todas las guerras, malentendidos y tanto sufrimiento de los seres humanos. Todas las palabras esconden un código críptico satánico secreto. Código críptico que permite a los arcontes tomar el control sobre nuestras mentes a través del lenguaje, ya que con cada palabra que pronunciamos estamos en realidad haciendo afirmaciones, invocación a demonios, contratos de servicio, pactos y juramentos de fidelidad a los demonios arcontes que controlan esta Matrix. Como locutaba antes sobre las emociones, cada palabra tiene sentido, que es un sentido puramente emocional, pero no un significado verdadero. Y no es que carezcan las palabras que usamos a diario o las que podemos disponer consultando el diccionario de un significado verdadero. De hecho, lo tienen, pero este es un significado críptico, anagramático, de magia negra, que desde luego todos absolutamente desconocen. De niños nos metieron la falsa impronta cognitiva ignofónica, que es el desconocimiento total del verdadero significado de las palabras, es decir, de su significado críptico, el cual nos ha sido ocultado desde la Torre de Babel. Esa impronta es mecánica, va sola. Ahora podemos crear, a base de una voluntad evolutiva trascendente, una reimpronta cognitiva natural cognofónica, es decir, conocer qué estamos diciendo. En EMRA usamos o aprendemos a usar un lenguaje desprogramador, que es un lenguaje de poder, renunciando al lenguaje de víctima
que han enseñado en Matrix. ¿Os habéis dado cuenta que incluso la palabra hablar es onomatopéyica? Cuando hablamos, somos como bebés. No sabemos qué decimos. Así que vamos a empezar a locutar en vez de hablar. Vamos a dar unos ejemplos de estos significados crípticos. Todo nuestro falso lenguaje está encristado en los términos de la guerra y el comercio. Todo es guerra y todo es objeto de comercio. La realidad es que cada palabra tiene un significado críptico de tipo nigromántico, con el cual, con cada palabra que emitimos, estamos en realidad emitiendo juramentos y decretos contra nosotros mismos. ¡Uf! ¿Lo habían alguna vez pensado? Decretos y juramentos contra nosotros mismos y con los que pactamos con los demonios controladores de esta Matrix. Pactos y decretos que nos quitan el poder y nos esclavizan. Vamos a ver unas cuantas palabras relevantes a reemplazar en prioridad. Persona significa falsa identidad legal de un ser ficticio que es propiedad de la corona, el sistema Matrix. De esto hay tanto que locutar que se debería hacer una dictacta en exclusiva. Sobre su significado y cómo con un ritual demoníaco mediante el parto, de puerto, nos han tratado de nacidos muertos y de ahí a puro producto de comercio. Lo reemplazamos simplemente por congéneres o individuos. Cada individuo es una unidad monádica fractal. Hola es la contraseña de óvulo. Es, de una manera explícita, mostrar el óvulo de los muertos. Es también la contraseña de los muertos de que vamos todos en la misma barca, en el mismo naufragio, en la misma ola por la que somos todos desastrados, arrastrados. Es la contraseña de que pertenecemos todos al mismo Mur Deus, o mar de Dios, o sea, el mar de Satanás. La contraseña de que estamos sometidos a la ley del mar Deus, la ley de la muerte. Reemplazamos por alegratia, adjetivos como libre, precioso, hermoso, bello, son palabras que vienen del comercio y de la guerra. Los suprimimos directamente. Los que no son esclavos no son libres, sino soberanos. Precioso viene de precio, hermoso de Hermes, el mercader de almas, bello de velum, que es batalla, guerra. Y humilde, estás diciendo que tienes ánimo sumiso o de un sometimiento, que es la actitud que corresponde al esclavo, lo que al nivel social significa autohumillarse o bajarse el perfil para parecer más pequeño, lo que se promociona como un falso positivo o falsa virtud. El que se humilla será ensalzado. El reemplazo sugerido para este vocablo es receptitud o asertividad. Y aquí entra una parte muy interesante, y es que si nos damos cuenta en la Matrix tenemos antónimos de cada palabra. Como de humildad es orgullo, mas hay un tercero que se nos ha ocultado y que de hecho es una realidad fundamental, de ahí que no se conozca, que en este caso sería receptitud o asertividad, como habíamos dicho. No hay necesidad de dar significado críptico de cada palabra bablé, pues todas están distorsionadas. Os invitamos a sacar el significado críptico de una manera lúdica.
Más allá de las propias palabras, también podemos ver una forma de hablar victimizada. Por eso tenemos el lenguaje victimizado y el lenguaje del soberano. Eres el agente causal de tu realidad, la cual surge de manera dinámica y no mecánica. Esto es lo más difícil de entender para una conciencia de víctima y para una conciencia sintética. Para un portacuerpo o un almado colapsado es imposible, no pueden procesarlo. Este es el hecho más fundamental que existe, pero nadie lo entiende. Nosotros creamos y operamos dinámicamente el holograma llamado realidad. La conciencia sintética de víctima no solo no entiende esta ni ninguna otra realidad fundamental, sino que no puede procesarlo y ni siquiera concebirlo. Y la prueba es que la conciencia sintética de víctima percibe la realidad como lo que sucede, como si el suceder fuera algo mecánico o que tenga que suceder por fuerza de ley física natural. Así la realidad es aquello que tiene que suceder, porque es la vida, porque así es la realidad. En el mismo nivel de percepción de víctima se dice, ay, me ha pasado esto, me ha pasado aquello. Es decir, algo está pasando, o tengo esta o aquella enfermedad, o traigo este o aquel dolor. Piensen, ¿cuál es la solución a este problema? Todo el lenguaje está victimizado, o sea, impregnado por el sentido de que la realidad es algo que sucede, que surge por la acción de las fuerzas mecánicas. Bien, vamos a reemplazar este lenguaje por uno soberano. En vez de decir, me pasa esto o aquello, decimos, estoy causando esto o aquello que precisa ser corregido. E indagaría cuál es la aplicación correctiva y específica para este error que estamos causando. Tampoco diríamos nunca problema ni diríamos solución, sino que aplicaríamos la corrección para el error o la falla. Los pronombres vorticiales tú y mí. Estos pronombres posesivos nos llevan a identificarnos con lo que creemos que son nuestras posesiones o relaciones, como si nosotros fuéramos ellas. Por ejemplo, todos podremos haber visto a alguien luciendo un coche como si eso le hiciera más interesante, o orgulloso de sus estudios, como si le hiciera mejor persona, o un padre avergonzándose de lo que hace su hijo, como si dañara su propia imagen. La imagen, otro punto que podemos mirar. Confundimos continuamente lo que somos con lo de fuera. Así que en el lenguaje cognofónico de poder no usamos el tú como sinónimo de pronombre de posesión o propiedad, o con sentido metonímico, es decir, para indicar posesión o identidad con otro que no eres tú, sino exclusivamente para autoidentificarte tú mismo, como cuando dices tu yo, tu ser, tu identidad o tu alma. Para cualquier otro designativo de pronombre posesivo o relacional, usamos el te, el me, el su, etc., el cual tiene valor de relación específica y no un valor identitario, lo que aplicado a cualquier pronombre de relación sería, por ejemplo, me hijo, me comida, me teléfono, me auto, me dinero, etc. Vemos también cómo tenemos multitud de imposición de roles para identificarte con lo que no eres. En nuestro lenguaje de control bablé, ser y estar son sinónimos. Los sinonimizaron precisamente para quitarnos el poder de saber quiénes somos realmente y deslindarnos de lo que no somos. Lo hicieron mediante esta y otras tretas del lenguaje, mediante el uso de palabras que nos obliguen a identificarnos con todo aquello que no somos, que solo son agregados situacionales nuestros. Ni soy madre, ni soy diabética,
ni soy rica. El ser y la esencia se exclusiviza al yo. Todo lo demás no soy yo. Son estados o situaciones que reflejan mi relación con las cosas. Ser y estar no son sinónimos en el lenguaje de poder. Hay que discernirlos y separarlos. Si yo pienso que soy un hijo, creeré que mi rol es actuar como se esperaría que lo hiciera un hijo. Yo soy un ser soberano, libre de roles. Eres un auxiliar, un facilitador. No existen los roles. Esos nos han sido programados por la impronta cognitiva falsa. De rol con te hijo, por ejemplo, no se diferencia del que tienes para con otro cualquiera, para contigo misma. Como podéis ver, el lenguaje bable está intrínsecamente relacionado con nuestra primera falsa impronta cognitiva: culpa, miedo, deuda, esperanza, que sostiene la dinámica revertida de nuestra consciencia de víctima. Ahora vamos a locutar sobre el segundo punto. ¿Cuál es el lenguaje adecuado y preciso para definir las realidades fundamentales? Por eso tenemos los conceptos vectores. Todo lo que puede inducirte a recordar y a reconectar con tu conciencia álmica primigenia o fase bardo ha sido sistemáticamente omitido y desvinculado de nuestra conciencia y de nuestro programado sistema de percepción de la realidad. Y eso ha sido logrado por la manipulación a través del lenguaje de control hipnofónico, por el cual desde la Torre de Babel hemos sido estupidizados, porque han sido eliminados de nuestro lenguaje humano todos los conceptos de poder. Solo han sido dejadas las palabras de control, por las cuales somos psíquicamente manipulados, porque aquello que no puede ser nombrado tampoco puede ser pensado, como dicen las cábulas, los sabios, los protocolos de Sion. A partir de ahí podemos decir que ninguna de las palabras de la Matrix nos vale para definir estas realidades fundamentales, y por eso el lenguaje que usamos es un lenguaje matemático. Las realidades fundamentales se describen a través de lo que llamamos los conceptos vectores. Cada concepto vector es un nombre o nominador que describe a una realidad fundamental. Las realidades fundamentales son, pues, los datos claves fundamentales, fractales que llegan a la conciencia viva y que podemos anclar y ensamblar mediante los conceptos vectores. Los conceptos vectores son palabras técnicas con significado asumadamente preciso y asinonímico, o sea, que no admite sinónimos y por tanto carecen de ambigüedad de sentido y significado. Los conceptos vectores son uninómicos o asinonímicos, o sea que tienen un solo significado único y preciso, un significado de uso específico y técnico, el cual tiene una base vector escalarizable en fractales. La nueva era es todo el conocimiento existente aquí en Matrix, desde el más básico hasta el más iniciático. Todo lo que ha sido enseñado en la Matrix desde su fundación hace casi 1,5 millones de años y que desde entonces ha sido difundido por todos los medios de la red de transmisión Illuminati, portadores de la falsa luz, medios que actualmente conocemos como Internet. Toda la espiritualidad de la nueva era, o sea, la totalidad del conocimiento científico espiritual que puede encontrarse en Internet, es parte de esta tecnología de los insertos holográficos,
que desde siempre se ha representado bajo la forma del falso fruto del conocimiento, del logos mental, el enrejado psíquico en el que capturan tu percepción y tu conciencia y te mantiene atrapado en el circuito de la cosecha de almas, en el círculo de reencarnación, muerte dentro del drag. Ni un Salvador, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ni el rapto, ni los Sets, ni la hermandad blanca o dorada, ni los hermanos estelares, ni las energías o elevadas frecuencias de la nueva era de Acuario, vaya, ni el salto cuántico a la quinta dimensión, ni ninguna de todas esas creencias ilusorias victimistas del conocimiento ingenuo de la nueva era, que no son sino una burla a tu inteligencia, hacen ni podrán hacer nunca nada por ti. La matriz fue fundada desde el momento en que nos fletaron en la barca Noamí, y fuimos desde ese momento regidos por la ley del mar, por la Amor Teus, o mar de Dios, o de Satanás, que es lo que traducimos como la muerte, o sea, Lamur o mar, y Teus, oh Dios. Estuvimos, toda la humanidad, atrapados en una inmensa barca que duró perdida en el océano durante 9 meses. Éramos 24,000 en la barca e íbamos secuestrados, engañados por las ilusiones de la nueva era de luz y de iluminación que nos permitiría renacer como hijos de la luz y fundar una nación iluminada llamada la Nueva Albión. Y seguimos después de este paréntesis aclaratorio. Estos conceptos vectores no son teorías, es la manera de nombrar realidades fundamentales. Es el lenguaje de los conceptos vectores. Si nos quedamos con la teoría, pues no hay nada que hacer, podemos leer. Mas, si lo leemos solo de una manera mental, se queda en infosumismo, que es, como dice el anagrama, el consumismo de información. Podemos leer desde la procognición con nuestra psique, y es ahí que nos va a llegar esta información fractal de manera idética. Por eso, un concepto vector es un fractal, una frecuencia. No es la definición. La definición es para la mente, que sí, que lo vamos a usar como ayuda para llegar a esa frecuencia. Por eso los conceptos vectores solo pueden ser entendidos profundamente por los adámicos, porque si lo que hay es una conciencia sintética, esa conciencia sintética nunca lo va a entender a nivel psíquico. Lo va a tomar como una teoría. No va a haber un anclaje. Sin ese anclaje no hay ensamblado de fractales, ni práxita, ni impronta, que es lo que factamos, los escaladores de frecuencia. Reimprontar nuestro ADN mediante el código de la intención con una frecuencia causal. El lenguaje de la Matrix es lineal. Lineal porque es la manera que tiene la conciencia mental de poner orden a sus ideas, sus pensamientos, y funciona de la misma manera que la mente, en pasado, presente y futuro. Es la conciencia de luz, el logos. Nada que ver con la psique, la conciencia psíquica que es instantánea. Cuando usamos la psique, no verbalizamos nada. Con la psique hay esa conciencia eidética. Otra cosa es que usemos a nuestra mente y el lenguaje para procognicionar y comunicarnos. Y así nos podemos entender psíquicamente con nosotros mismos y entre nosotros también. Por eso con el equipe nos conectamos de esta manera a través de la convocación eidética. Así que esa incesión que nos llega de manera telepática de nuestros armónicos de conciencia, la vamos a verbalizar. Entonces usamos conceptos vectores concretos para esa idea. Ese concepto vector es una frecuencia fractal. La definición
que podemos dar o de un concepto vector ayuda para entender y para darle a nuestra conciencia mental esta información y que de manera idéntica nos llegue esa frecuencia. Y ahora pasemos a unos sonidos de poder resonante. Sonidos de poder resonante. Y de todo esto que hemos locutado, podemos decir que hay fonemas o letras que producen un efecto magnético, como por ejemplo las vocales A, E, I, las consonantes M, P, T, y otros que producen un efecto eléctrico, como la O y la U, la B, la F. Con los sonidos se pueden crear códigos fonéticos de poder. Para esto, hay que agregarles un tercer elemento a la fuerza eléctrica y magnética, la resonancia. La resonancia está en la intención de la frecuencia resonante que tú seas capaz de generar. Como cuando decimos, por ejemplo, gracias, está correcto todo, pasa, acepto, aceptato, acteato, suelta. Estas son formas del lenguaje de poder para deshacer nodos o bloqueos energéticos en situaciones diarias. Correcto es una forma abreviada de todas estas fórmulas. Es un mantra muy magnético. Hay que entender que cada sílaba, cada vocal y cada consonante tiene un poder. Ningún sonido es en sí mismo vorticial o resonante. Es la combinación que haces y la intención. Por ejemplo, la P sirve para abrir. Es un poder, es un portal. Para encontrar un objeto perdido o abrir una puerta, se usa este poder mágico de la P. La P es magnética y la B es una P eléctrica. Paso o pasó es abrirse o empezar el movimiento, pasar. Cuando soltamos algo decimos pasa y se va, desaparece, es mágico, así sea un asesino o un dolor de muelas. Cada vocal o consonante nos sirve para construir mantras, fórmulas de poder. Para cada situación hay un mantra vector que es mágico. Esa es la parte más técnica y emocionante del mago cuántico constelador, porque somos literalmente magos. El lenguaje es mágico, un poder soberano. En la vía escala gradis para convertirte en lo que ya eres, en maga o mago. La resonancia es el sonido neutro que es el silencio, pero no significa ausencia de sonido, no es ausencia. Es otro tipo de sonido que no se escucha con los oídos físicos. El mago cuántico sabe usar el verbo y entiende cómo se genera la frecuencia causal, cómo la induce. Generarla para, en un momento, hacer un cambio de la probabilidad cuántica y entrar en una realidad paralela. Y se apoya con la emisión de la voz, con la emisión del sonido, concretamente y entendiendo que es una frecuencia causal, que viene desde la intención más profunda y que está generando un patrón de intención porque está cambiando su patrón emocional anímico. O sea, es capaz de transmutar una emoción de miedo, de inseguridad, de precaución, etc. Es un estado anímico de gozo, es un poder soberano de alegría, de gracia, de lo que en ese momento se necesita y se apoya con el sonido. Por eso invocamos con el imperativo y en anglo arcano siempre en estado de gozo. Aclarar que no se trata simplemente de procognicionar o estudiar el lenguaje. En EMRA siempre vamos más allá. Al estudiar o procognicionar el lenguaje,
estamos expandiendo nuestro entendimiento causal de muchas otras realidades o datos fractales fundamentales que nos posibilitan el conocimiento de la realidad total o del sistema de realidad universal. Cuando conectamos con el campo de los patrones de resonancia o realidades fundamentales, ya no podemos ser engañados por nada ni por nadie. No somos clientes de la mentira ni del engaño de nadie. Somos realmente soberanos. El acceso al campo de la realidad fundamental o de los patrones de resonancia se logra únicamente si aplicamos la técnica para entrar en estado de reset mental resonante. Y si convertimos ese estado de conciencia en nuestro estado de conciencia psíquica permanente, lo que significa vivir permanentemente conectados con nuestra conciencia esencial. Pero los patrones de resonancia no sirven únicamente para discernir y descubrir la verdad sobre el lenguaje, sino sirven para descubrir la verdad en todas las cosas, especialmente las que nos conciernen a nuestro walking. No es posible salir de esta Matrix sin dejar de usar este código maldito y sin recuperar el código lingüístico original mediante el cual podemos acceder al campo de la verdadera realidad, que es el campo de las realidades fundamentales y esenciales que estamos revelando en Emra. El lenguaje soberano es imprescindible para hacer el walking. Es por eso por lo que hemos logrado restaurar el anglo-arcano, el lenguaje angélico arcano. Benditudes.